Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. Mas cuando el mundo se había llenado de iniquidad y la maldad del hombre había llegado a su plenitud, el corazón de Dios se dolía ante la corrupción de su creación. En aquellos días, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres de todas las que eligieron. Y existieron gigantes en la tierra en aquellos días, los Nefilim, hombres de renombre, tal como lo relata el libro de Génesis, Génesis 6, 1-4, el eco de sus actos llegó a los cielos, repleto de una mezcla de asombro y tristeza. No obstante, en medio de tal caos, el Señor encontró gracia en Noé, un hombre justo, perfecto en su generación. Noé caminaba con Dios, Génesis 6, 8-9, y su fe lo preparó para lo que vendría. Y así, el Señor habló a Noé, revelándole un plan divino: has de hacerte un arca de madera de gofer, habitaciones en el arca harás y la cubrirás de betún por dentro y por fuera. Y de todos los seres vivientes, de toda carne, has de hacer entrar en el arca 2 de cada uno, para que tengan vida contigo, Génesis 6, 14-19. La voz de Dios resonaba no solo en el aire, sino en lo profundo del corazón de Noé, quien, con temor reverente, comenzó a edificar la gran embarcación como señal de esperanza y salvación. Los días pasaban y la burla de quienes lo rodeaban se incrementaba. Se reían de él y su obra, que era una profecía de juicio y redención. Sin embargo, Noé, aferrado a la promesa que había recibido, perseveró en su tarea, guiado por la fe que proviene del oído, Romanos 10-17, mientras tanto, el cielo se oscurecía y la tierra temblaba. Aquellos que conocían las Escrituras vislumbraban un paralelo en las visiones de los profetas, una purificación venidera, un juicio sobre los impíos y una renovación sobre lo creado. Este ciclo de redención comenzaría con el diluvio, pero culminaría con la restauración prometida a través de la promesa del Mesías. Así que sucedió, en el día en que las aguas cubrieron la tierra, que Noé y su familia, junto con toda la creación traída al arca, fueron preservados. Y el diluvio envolvió al mundo, pero el arca se alzó, guiada por algo más que la fuerza de sus maderas, se alzó por la mano invisible de Dios, que ya había pactado con Noé. Génesis 9, 1-17. Después de 40 días y 40 noches, el agua comenzó a descender, y Noé, al fin, escuchó la voz de Dios una vez más, recordándole el propósito de su preservación. He aquí, establezco mi pacto contigo, y con tu descendencia después de ti. Génesis 9, 9. El arco iris, símbolo de ese pacto, apareció en el cielo, como una señal del amor perdurable de Dios hacia su creación, un recordatorio eterno de que nunca más habría un diluvio que destruyera la tierra. Génesis 9, 13-15. Sin embargo, mientras Noé y su familia celebraban la salvación, sombras de lo que quedó atrás aún acechaban. La historia de los Nefilim no había terminado, sus ecos resonarían en los corazones de los hombres, influyendo en generaciones futuras. La revelación de lo que había sido, y lo que estaba por venir, aguardaba en las Escrituras y los corazones, culminando en un misterio aún mayor, porque lo que Noé no sabía sobre el plan de Dios era que esta historia de redención continuaría tejiendo un hilo en el gran tapiz divino, uniendo cada acto de fe con la promesa de un Salvador que un día afrontaría el caos y restauraría todas las cosas. Así el cielo se llenó de expectación, mientras la historia del pueblo de Dios se desarrollaba, y el futuro aguardaba la llegada del cumplimiento de la promesa. La tierra, ahora restaurada tras el diluvio, comenzó a florecer una vez más bajo la mirada atenta de Dios. Los árboles brotaban y la vida renacía, mientras Noé y su familia se esmeraban en cultivar la tierra recién secada. La promesa del arco iris recordaba a todos la fidelidad de Dios. Sin embargo, en lo profundo del corazón de Noé reinaba una inquietud. Él sabía que el mundo había sido purificado, pero los ecos de aquellos tiempos oscuros aún resonaban en su memoria. Un día, mientras paseaba cerca de las riberas del Nuevo Mundo, Noé sintió el llamado de Dios en su alma. No temas, Noé, le dijo el Señor, te revelaré los secretos que guardo para ti y tu descendencia. Las palabras pesaban en el aire como la bruma sobre el agua. Noé, temeroso pero expectante, se arrodilló y buscó la sabiduría divina, y entonces, el Señor le mostró una visión: las generaciones venideras, marcadas por el recuerdo de los Nefilim, aquellos gigantes que caminaron sobre la tierra y con quienes incluso hombres de gran valor habían caído en la tentación de la iniquidad. Lo que fue será de nuevo, pronunció el Señor en voz suave pero firme. Pero esto es parte de mi plan. Por medio de ti y de tus hijos, estableceré un nuevo pacto donde la criatura será recordada, pero también redimida. Noé sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. ¿A qué te refieres, Señor?, preguntó, con la esperanza de que la revelación trajera claridad.
De la descendencia de Set, el hijo de Adán, nacerá uno que será el Salvador de la humanidad. Mi justicia y mi gracia se encontrarán en él. Este será el cumplimiento de la promesa que admiro desde el inicio de los tiempos, y así el ciclo se tornará a repetirse en un nuevo amanecer. Génesis 4 y 26. Poco a poco, Noé comprendió que el futuro siempre había estado entrelazado en el plan divino, y que incluso sus propias acciones tenían un papel. A pesar de sus temores, una nueva esperanza brotaba en el corazón del patriarca. Las palabras del Señor descendían sobre él como la lluvia que había desaparecido, llenando su ser de vida. Mientras tanto, sus hijos comenzaban a poblar la tierra. Sem, Cam y Jafet se esmeraban en cultivar el suelo, pero la historia de los Nefilim seguía influyendo. A menudo se escuchaban historias de aquellos hombres poderosos que habían caminado entre ellos, y los temores de la vuelta de la maldad acechaban las almas de la nueva generación. El resplandor del sol se aplacaba a medida que la oscuridad acechaba desde el horizonte. Con el tiempo, el río del destino comenzaba a fluir hacia un final donde nuevos gigantes, no de carne y hueso, sino de ambiciones desmedidas, surgirían. Cuidado, hijos míos, les advertía Noé, la corrupción puede volver a asediarnos, el enemigo siempre buscará una rendija para influenciar nuestros corazones. En sus advertencias iba implícito un profundo temor. Las palabras de Dios sobre el regreso de la iniquidad resonaban en su mente, y en su espíritu se luchaba la batalla del tiempo. Un día, mientras su familia se reunía en torno a la hoguera, un desconocido llegó buscando refugio. Sus ojos eran profundos como el abismo, y en su andar se percibía una mezcla de gracia y peligro. A medida que se sentaba, la conversación giró rápidamente sobre la historia de Noé, los tiempos del diluvio y las sombras de los Nefilim. «Debe habitar en su medio, traigo un mensaje de advertencia», dijo el extraño. La oscuridad irá en aumento. En la quietud de la noche, el miedo y la esperanza luchaban en los corazones de todos. La promesa de Dios estaba viva entre ellos, pero la sombra de un nuevo comienzo pendía peligrosamente sobre su futuro. Mientras el viento susurraba en la oscuridad, la historia de Noé solo era un eco inicial de un relato mucho más complejo y poderoso que aún aguardaba ser revelado. ¿Cómo se manifestaría el plan inalterable de Dios en tiempos venideros? ¿Qué caminos tomarían aquellos a quienes había dado la vida en un nuevo mundo, porque la salvación estaba más cerca de lo que esperaban, y el cielo estaba listo para derramar su promesa, marcando el inicio de un nuevo capítulo en el relato sagrado? Mientras los días se sucedían, la oscuridad se extendía lentamente sobre la tierra, como un denso manto que cubría todo a su paso. Noé observaba a sus hijos con el corazón angustiado. La vida en el nuevo mundo era dulce, pero los ecos de advertencia que había escuchado resonaban en su mente. Las palabras del extraño aún estaban frescas en sus oídos: la oscuridad irá en aumento. Sem, el mayor, con mirada decidida, anunciaba sus planes de explorar más allá de los límites conocidos, mientras Cam y Jafet se mostraban entusiasmados por las posibilidades que el mundo les ofrecía. Noé, sin embargo, sentía en su pecho un peso que no podía ignorar. «Mis hijos, el peligro acecha donde menos lo esperan», les decía con fervor. Las ambiciones humanas pueden transformarse en ídolos que adoramos sin darnos cuenta. Una noche, mientras el fuego de la hoguera danzaba entre sombras, Noé decidió contarles la historia que le había sido revelada, la visión del Señor. Hubo una vez gigantes que poblaron esta tierra, fruto de la mezcla entre lo divino y lo humano. Su poder fue desmedido y sus caminos, perversos, comenzó, mientras las chispas se elevaban hacia el cielo. Pero así también, de la descendencia de Set, vendrá un Salvador. Las palabras de Noé resonaban cada vez más fuertes, llenando el aire de una dulce expectativa. Este será el cumplimiento de la promesa de nuestro Dios, quien nunca deja de ser fiel. Él redimirá lo que fue perdido. La atención de su familia se centró en él, el fuego reflejando la mezcla de temor y esperanza en sus ojos. Entonces, de repente, se escuchó un crujido en el bosque a su alrededor. Todo cayó en un inquietante silencio, como si la creación misma se contuviera la respiración. Noé detuvo sus palabras y miró al horizonte. La sombra de algo grande se movía entre los árboles, distorsionando la luz de la luna. ¿Quién va allí?, cuestionó Sem, el miedo palpándose en su voz. Sin respuesta, la figura emergió del bosque, un ser sorprendente de gran estatura, con rasgos que parecían confundirse entre la humanidad y cierta majestad antigua. Noé sintió como si el aire se espese a su alrededor. «No temáis», dijo la figura con voz resonante, «yo soy un enviado del Altísimo». El grupo se miró entre sí, expectantes, mientras la aparición continuaba.
He venido a advertirles del temor que acecha a la humanidad, un renovado intento por desviar la línea del plan divino. La mezcla de lo celestial y lo terrenal es inconmensurable, pero hay esperanza. ¿Esperanza? ¿Cómo?, preguntó Cam, ansioso. El tiempo está cerca en que los hijos de los hombres volverán a oír la voz de su Creador. Un pacto nuevo se acerca, un resplandor luminoso en la oscuridad. Aquellos que se humillen y busquen a Dios encontrarán refugio y venida a través del Salvador prometido. El silencio se volvió abrumador. Noé, sintiendo la tensión del momento, recordó la promesa que se había anunciado, y sin poder evitarlo, sus pensamientos se volcaron hacia el futuro. Lo que vendría no solo afectaría a su familia, sino a toda la humanidad. Había un propósito en marcha, un plan divino que desbordaba el tiempo y el espacio. Escuchad atentamente, continuó la figura, porque vuestras decisiones definirán este pacto. El desenlace está en vuestras manos, y un nuevo tiempo está por venir. Las palabras sonaron como un eco profundo, resonando en los corazones de aquellos que escuchaban. Con la llegada de esa advertencia celestial, Noé comprendió que el futuro, lleno de promesas y peligros, era un reflejo de la continua lucha entre la luz y la oscuridad. El gran plan de Dios estaba por desvelarse, y con cada acción que tomara su familia, se iría forjando el destino de toda creación. Así que, mientras se cerraba la noche, una nueva pregunta se instaló en el alma de Noé: ¿estaban listos para afrontar el desafío que se avecinaba, o caerían en la trampa de antiguas transgresiones? La promesa de Dios seguía flotando en el aire, esperando ser revelada en toda su gloria, pero la historia apenas comenzaba a tomar forma. Las palabras del enviado del Altísimo resonaban aún en el aire, vibrando en los corazones de Noé y sus hijos. La fogata crepitaba como si tuviera vida propia, y la atmósfera se tornaba cada vez más cargada de expectativa y temor. Sem, con el ceño fruncido, miró a su padre. ¿Qué debemos hacer, padre? ¿Cómo podemos protegernos de lo que se avecina? Noé respiró hondo, sintiendo el peso del destino del mundo sobre sus hombros. Debemos permanecer vigilantes, aferrarnos a la fe y construir en la obediencia a las palabras de nuestro Dios. La oscuridad no apagará la luz si nos mantenemos en su camino. Jafet, que había estado escuchando en silencio, se atrevió a intervenir. Pero nosotros también debemos actuar, no solo esperar a que venga el resplandor. Tal vez deberíamos buscar otros que se sientan perdidos en esta creciente oscuridad. Juntos, podríamos formar una luz más grande. Justo cuando su padre asentía, otro crujido surgió del bosque, esta vez más fuerte y más cercano. La figura había desaparecido, y el temor comenzó a llenar el corazón de los hombres. Salieron al borde de la oscuridad, anhelando divisar al extraño, pero solo encontraron un viento helado que cortaba el aire como una cuchilla. Realmente se ha ido, musitó Cam, temiendo lo que podría acechar en la noche. No temáis, volvió a hablar la voz del enviado, ahora desde las sombras que les rodeaban. Soy el susurro de la verdad y la advertencia de lo que vendrá. Recordad lo que está escrito: pero el Señor estaba con Noé, y lo salvó de la ira que debía venir sobre la tierra. Estas palabras chisporrotearon como chispas en la mente de Noé. Vuestro actuar en esta nueva era será crucial. Pronto se levantarán muchos ídolos, entre ellos, la altivez de los hombres, quienes intentarán ir en contra de la voluntad de Dios. La humanidad caerá de nuevo en las mismas transgresiones de antaño. Había una urgencia en la voz del ser celestial que llenó a Noé de un solemne sentido de responsabilidad. Mientras sus hijos intercambiaban miradas de inquietud, Noé sintió que el tiempo de actitudes pasivas había terminado. Se hizo un silencio sepulcral, en el cual resonaba la única voz que podía darles esperanza. Levántate, Noé, continuó el mensajero, edifica de nuevo sobre la roca, así como te ha sido ordenado desde el principio. El arca será un refugio no solo para ti y tu familia, sino para aquellos que busquen el camino de salvación. ¿Un arco de salvación?, preguntó Sem, con un brillo de inteligencia en su mirada. ¿No será solo un mito de salvación, sino el cumplimiento de la promesa? Así es, hijo de Noé, asintió la voz. Hay seres que volverán a amalgamarse entre la humanidad, seres de las tinieblas que inquietarán a los corazones humanos. Pero quien busque refugio en el arca de su corazón encontrará el verdadero Dios. Como si él funcionara como una invitación sagrada, un destello de luz guió la vista de Noé hacia la llanura. Allí, en la distancia, podía ver la delgada línea que separaba el día de la noche. Era un recordatorio tangible de que la luz era aún posible en la oscuridad. Seré guiado en este viaje, dijo Noé en su interior,
y prepararé el camino para lo que ha de venir. Estaba decidido, el tiempo de edificar había llegado. Mientras el alba comenzaba a asomarse, la figura desapareció al unísono con las sombras, dejando tras de sí una poderosa pregunta resonando en el corazón de Noé. ¿Serán capaces los hombres de reconocer el refugio en la promesa del pacto, o en su oscuridad no verán la luz? Con esa inquietante reflexión, Noé y sus hijos sabían que el tiempo avanzaba rápidamente, y que la decisión de abrirse a la luz o permanecer en la sombra definiría no solo su camino, sino el destino de toda la creación. La revelación de un nuevo pacto estaba cerca, y con ello, una transformación divina al horizonte que aún estaba por descubrirse. Así que mientras el sol comenzaba a salir, se prepararon para enfrentar el llamado que Dios tenía para ellos en su infinita soberanía. El primer rayo de sol se asomó tras las montañas, llevando consigo la promesa de un nuevo día. Noé, con fe renovada y un ardor en su corazón, se volvió hacia sus hijos. Hoy comenzaremos el trabajo. La construcción del arca no es solo nuestro refugio, sino el comienzo de un nuevo pacto con Dios. Cada golpe de hacha, cada clavo, será un acto de obediencia a su designio. Sem y Jafet, contagiados por la determinación de su padre, se unieron a él. Cam, aunque aún inquieto, se sintió animado por el propósito. Entre risas y esfuerzos, los hombres se pusieron a trabajar, levantando la estructura que, según la advertencia del mensajero, sería el refugio en tiempos de angustia. Mientras los días pasaban, el trabajo se intensificaba, y con cada avance, los ecos de las advertencias del cielo resonaban en sus corazones. Sin embargo, la vida afuera continuaba con aparente normalidad. La humanidad seguía entregándose a la corrupción, ignorando el llamado a la salvación. Las sombras se alargaban, y en cada esquina del mundo surgían nuevos ídolos, gritando falsedades a un pueblo perdido. Padre, interrumpió Sem un día después de semanas de arduo esfuerzo, a veces me pregunto, ¿qué hay de aquellos que no creen y se burlan de nosotros? ¿Verán la luz que hemos construido? Muchos no verán, respondió Noé con solemnidad, pero los corazones sinceros encontrarán refugio si miran hacia el arca. No se trata solo de madera y clavos. Este es un símbolo, una promesa de lo que está por venir. Esa noche, un viento frío volvió a soplar desde el bosque, trayendo consigo truenos distantes. Noé, sintiendo la perturbación en su espíritu, se sentó junto a su familia, tratando de escuchar la voz de Dios. El mundo está sumido en su orgullo, y muchos se han olvidado del Altísimo, reflexionó. Pero en mi corazón, sé que hay un remanente que anhela el retorno del verdadero Dios. En ese instante, la visión del mensajero del Señor se presentó ante su mente. Hoy son inciertos, pero lo que está por venir es tan seguro como el amanecer. Los días de Noé se repetirán, y aquellos que no escuchen tendrán que enfrentar el desbordamiento de su ira. Las nubes oscuras comenzaron a formarse en el cielo, y un rayo iluminó la noche como un mensaje divino. Noé, tomando de la mano a sus hijos, exclamó, no debemos temer. La fe es nuestra luz, y pronto será revelada la gloria de Dios en la tierra. Recordad lo que fue escrito en el libro del Génesis, en el último tiempo volveré a hacer un pacto con ustedes y será un pacto eterno. Mientras sus ojos se alzaban hacia el cielo, el sonido ensordecedor del trueno resonó, como si las mismas puertas del cielo se abrieran. Jafet, con el rostro iluminado por la luz del relámpago, dijo, Padre, ¿podría ser que la llegada de la tormenta sea también el preludio de la esperanza? No puedo ignorar la voz del Altísimo, respondió Noé, su corazón latiendo con fuerza. Significa que el tiempo se acerca. La transformación que ha de llegar será divina y plena, los cielos y la tierra testificarán. La angustia y el miedo dieron paso al fervor y la determinación en los corazones de los hombres. En el silencio profundo, un nuevo secreto fue sembrado en el corazón de Noé, una revelación de que el arca era más que un refugio físico, era un llamado a aquellos quienes buscaban una salida de la desesperanza. Así, mientras los ecos de una nueva oscuridad se cernían sobre la tierra, un nuevo pacto aguardaba en el horizonte. Sería un pacto de señal, esperanza y redención, y a través de él, la promesa de un mundo restaurado que aguardaba en la mano soberana de Dios. ¿Sería el tiempo de revelaciones y nuevos comienzos? ¿Estaba la creación lista para escuchar la voz que clama en el desierto? Mientras el cielo se oscurecía y el viento aullaba como el lamento de la tierra herida, la dedicación de Noé y sus hijos no flaqueaba. Cada día que pasaba en la construcción del arca les acercaba más a la verdad que habitaba en sus corazones. Era un trabajo arduo, pero en medio de cada golpe de hacha, la fe crecía, como una semilla plantada en la tierra húmeda.
el sonido de la madera al caer resonaba como un eco divino, recordándoles que cada paso estaba marcado por la mano de Dios. Comenzaron a contar los días y las semanas, y el tiempo se convertía en un constante recordatorio de la urgencia que cada uno sentía. El tiempo se acorta, decía Noé, mientras se arrodillaba por la noche, buscando dirección en la palabra del Señor. Pronto, la humanidad verá el poder del Altísimo, y no habrá dudas sobre su justicia. Sem, que había llegado a aceptar la misión de su padre, comenzó a compartir la advertencia con otros en los alrededores. Pero su empeño fue recibido con burlas y desprecio. ¿A qué le temes, Noé? ¿Acaso no es solo agua lo que desciende del cielo? Le decían algunos, riendo entre sí. Sin embargo, Sem se mantenía firme, convencido de que la verdad que su padre proclamaba era más sólida que cualquier rayo que pudiera caer. Ten cuidado, hijo, le advirtió Noé en una de esas charlas, las palabras que caen en corazones de piedra solo producen burlas, pero recuerda las palabras del Señor, los justos vivirán por fe, Hebreos 10:38. Siempre habrá esperanza para aquellos que busquen y escuchen. Mientras tanto, la noticia de la construcción del arca continuaba extendiéndose, llevando consigo un aire de tensión y suspenso. Pero en el corazón de Noé, un profundo deseo de amonestar a su generación seguía vivo. En sus oraciones, clamaba a Dios, pidiendo fuerza para cumplir la misión encomendada y luz para aquellos que se hallaban en tinieblas. Una noche, mientras todos dormían bajo el parpadeo de las estrellas, la voz del Señor resonó con claridad en el corazón de Noé: un gran cambio se avecina. Los nefilim volverán a los corazones de los hombres, mezclando la fe con la incredulidad. Pero tú, Noé, serás un faro de esperanza y redención. Noé se levantó de su lecho, atemorizado y asombrado ante la profundidad de la revelación. ¿Qué quería decir el Señor con que los nefilim regresarían? El temor se apoderó de él. Por un lado, sabía que el mal que había llevado a la humanidad a su caída era real, pero, por otro lado, anhelaba fervientemente que aquel remanente que aún deseaba la verdad pudiera ser hallado. Al día siguiente, mientras el arca se alzaba majestuosamente bajo el sol naciente, la angustia de Noé encontró eco en los corazones de sus hijos. Debemos mantener el rumbo, dijo él con determinación, porque lo que se avecina no será solo un juicio, sino una nueva oportunidad para el pueblo que se arrepienta. Las palabras de su padre tocaron el alma de Sem, Jafet y Cam, quienes afirmaron su fe en el plan de Dios y con cada clavo que unían, comprendían que no solo estaban levantando un refugio, sino preparando el camino para una transformación mayor, una redención que rompería las cadenas de la condenación. Como un susurro persistente, el eco de la promesa divina llenaba el aire. Así, mientras se sumergían en el trabajo, Noé les instaba a mantener la vista en el cielo y los corazones en la esperanza, pero un nuevo misterio permanecía oculto en las profundidades del divino plan. Al observar las nubes que se congregaban, la pregunta resonó en su interior: ¿cómo se revelarán los nefilim en estos días de juicio, y qué significa eso para el futuro de la humanidad? La respuesta permanecería oculta en la soberanía de Dios, aguardando su momento para que la historia revelara lo que el Creador tenía guardado entre los cielos y la tierra. Así, la tensión aumentaba, y no había duda de que un nuevo pacto, uno lleno de redención, estaba en camino. Mientras el primer rayo de luz se filtraba a través de la bruma matutina, Noé y sus hijos continuaron su labor con firmeza. Cada día, el arca se tornaba más imponente, un símbolo esperanzador en un mundo que se sumía cada vez más en la desobediencia. Pero en el corazón de Noé persistía la inquietud ante la revelación que había recibido. Los nefilim de los días antiguos, aquellos gigantes que habían infundido temor y rebelión, estaban destinados a regresar de alguna forma, y la sombra de este misterio acechaba su mente. Padre, dijo Jafet un día, viendo las nubes negras que comenzaban a acumularse en el horizonte. ¿Qué haremos cuando los nefilim finalmente se manifiesten? ¿Acaso su presencia no dividirá aún más a los hombres, llevándolos a buscar la apostasía? No debemos permitir que el miedo nos consuma, hijo, respondió Noé, apoyando una mano en el hombro de Jafet con ánimo. El Señor ha prometido ser nuestra fortaleza. En medio de la oscuridad, nuestra luz brillará más brillante. Recordemos las palabras del profeta: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Con la carga de estas palabras, Sem se sintió llamado a actuar. Una mañana, se aventuró a la aldea cercana, donde las risas que provenían de aquellos que se reían de su familia aún resonaban en su mente. Bajo el peso de la injusticia, se acercó a un grupo de hombres que discutían animadamente sobre la lluvia. Con voz clara, les dijo: el juicio de Dios se acerca. No está levantando un refugio,
y el tiempo de gracia se agota. Las palabras de Sem fueron recibidas con desdén, le dieron la espalda y continuaron su conversación despreocupada. Sin embargo, en el fondo de sus corazones, la advertencia dejó un eco que habría de dar frutos, aunque apenas visibles en ese momento. La incredulidad de la gente resonaba con un eco vacuo, pero la convicción en el alma de Sem crecía con fuerza. Días pasaron, y la atmósfera se volvió más pesada. Noé, durante cada oración, imploraba claridad sobre el regreso de los Nefilim. En su solicitud, el Señor comenzó a revelarle un aspecto sorprendente: Noé, su regreso no es solo para causar temor, sino para probar la fe de aquellos que han de ser salvos. En su presencia, aquellos que confían en mí serán purificados, y en su antagonismo, el verdadero remanente será forjado. A medida que la construcción del arca se acercaba a su finalización, un silencio ominoso comenzó a llenar el aire. Los animales, aun los más salvajes, se mostraban inquietos, y la creación misma parecía anticipar lo que estaba por venir. Cam miró al cielo, con los ojos entrecerrados, y exclamó: ¿por qué el mundo permanece insensible ante nuestro trabajo? ¿Es que han sido entregados a la ceguera? No todo está perdido, hijo, dijo Noé, volviendo su rostro hacia el horizonte. El Señor tiene un remanente fiel. Así como el fuego purifica el oro y la plata, así la fe será probada. Y los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Mateo 1:43. Esa noche, mientras el viento gélido soplaba entre las maderas del arca, una visión aterradora asaltó el sueño de Noé. En ella, vio sombras de figuras altas y aterradoras moverse entre la humanidad, sus rostros llenos de desdén y altivez. Sin embargo, al final de la visión, una luz resplandeciente brotó desde el cielo, dispersando la oscuridad y llenando el corazón de Noé de paz. Al despertar, comprendió que estos eran los Nefilim, criaturas de angustia que se levantarían en el tiempo del juicio. Pero entonces, también sintió en su corazón la promesa de Dios revelándose: no solo son un juicio, sino una prueba del corazón humano y su respuesta a mi llamado. La divina redención llegará a través de la fe en tiempos de crisis. Así, mientras la construcción del arca se completaba, un nuevo aire de expectativa se cernía sobre ellos. En cada martillazo, en cada madero colocado, Noé y su familia estaban no solo preparados para el juicio, sino también para un avivamiento que podría surgir del arrepentimiento. Lo que estaba por venir era un desenlace no solo de condenación, sino de un nuevo comienzo, otro pacto, donde la esperanza brillaría aún en medio de la tormenta. El plan del Altísimo para redimir a la humanidad estaba cada vez más cerca de revelarse. Mientras el sol se ocultaba, sumiendo el mundo en una profunda penumbra, Noé y su familia se encontraban en la proa del arca, mirando hacia el horizonte. Las nubes, pesadas y amenazantes, se acumulaban en el cielo, como si la misma creación estuviese destinada a presenciar un evento sobrenatural. Noé, con el ceño fruncido, sintió la agitación creciente en su espíritu, y la voz del Señor resonando en su corazón. Vienen días oscuros, murmuró Noé, casi para sí mismo, mientras sus ojos recorrían el paisaje de desobediencia que había prevalecido durante tanto tiempo. Recordaba las advertencias de Dios y cómo esas terribles visiones le habían sido reveladas. Se acerca el tiempo de prueba, y el mundo no está preparado. Jafet, sintiendo una inquietud similar, se acercó a su padre. ¿Qué más nos has revelado, padre? Los Nefilim, ¿qué buscan en este tiempo? No solo son mensajeros de juicio, sino instrumentos en las manos del Creador para activar lo que está por venir, respondió Noé, y sus palabras eran pesadas con la sabiduría divina. Dios usará su presencia para mostrar la vergonzosa condición del corazón humano y revelará a aquellos que se volcarán hacia él en busca de redención. Su voz temblaba con la autoridad del conocimiento sagrado. Mientras tanto, los hombres del pueblo continuaban su desprecio hacia la advertencia de Noé. Se burlaban de él y su familia, y en sus corazones la sombra de la incredulidad se cimentaba más profundo. Sem, recordando su encuentro con aquellos hombres días atrás, pensó en cuán ciega se había vuelto la humanidad al rechazar el llamado de Dios, y su espíritu ardía con un deseo urgente de advertirles de nuevo. Si tan solo tuvieran ojos para ver, reflexionó Sem una noche, mientras el silbido del viento se colaba por los intersticios del arca, se escuchó un estruendo lejano que resonó en el corazón de Noé. Su mirada se elevó hacia el cielo, y vio ríos de luz oscura deslizándose entre las nubes. Era como si el cielo mismo anunciara la llegada de algo extraordinario. Alarmado, Noé se arrodilló y clamó: «Oh Señor, ¿qué es esto? Revela tu propósito en este tiempo. ¿Es hora de que los Nefilim se levanten?» La respuesta vino en forma de un susurro a su alma. Noé,
Así como el día de juicio se acerca, también lo hace el día de salvación. A través de la apostasía y el despertar de los Nefilim, los corazones se volverán a mí. Un remanente será preservado, y a través de ellos, las naciones conocerán mi gloria. Así, la inquietud en su corazón comenzó a transformarse en esperanza. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, cada una un símbolo del juicio inminente, y también, de la promesa de nuevo comienzo. Recuerda mis palabras, cuando el juicio viene, será un tiempo de refugio y restauración para los que crean. Los días pasaron y la atmósfera se tornó cada vez más tensa. La creación hizo eco del clamor en los cielos, el grito de la humanidad resonando con incredulidad. Así, mientras el arca sobresalía como un faro en medio de la tormenta creciente, Noé sabía que la llegada de los Nefilim no era solo una advertencia, sino una llamada a despertar espiritual. Al caer la noche, el cielo se oscureció con la llegada de sombras aterradoras. Las figuras de aquellos gigantes se perfilaban en el horizonte mientras el viento rugía. Sin embargo, en el corazón de Noé, la paz del Señor lo sostenía. Lo que está por venir no es solo un juicio, dijo Noé a su familia con firmeza, sino el cumplimiento de la promesa de Dios para el mundo. A través de la oscuridad, nos será revelada la luz más brillante. Mientras el ulular del viento invadía cada rincón, el aliento del Creador se sentía más cercano que nunca. La historia estaba a punto de tomar un rumbo inesperado, abriendo un capítulo de redención que resonaría a lo largo de las generaciones. Y en esa expectativa, la palabra divina prometía que algo grandioso estaba por desatarse, algo que haría temblar no solo a la tierra, sino al mismo cielo. Así, con un corazón lleno de anticipación y reverencia, Noé aguardaba la manifestación del plan soberano de Dios, consciente de que la verdadera historia aún estaba por contarse. La lluvia comenzó a caer con fuerza, primero como un suave murmullo, luego transformándose en un torrente imparable que llenaba la tierra. Noé, en la cubierta del arca, sintió las primeras gotas en su rostro y recordó las visiones que había recibido. Ahora, la profecía se cumplía. Las mentes incrédulas de los hombres de su tiempo se llenaban de pánico, al darse cuenta de que el juicio del Altísimo se había desatado. Los ecos del pasado resonaban claramente, la iniquidad había traído consigo la condena, y la llamada a la redención parecía lejos de ser escuchada. ¡Suban, suban! Refugio en el arca, gritaba Noé, mientras su familia ayudaba a los animales a establecerse en su nuevo hogar. A su alrededor, el mundo se hundía en la desesperación, aquellos que habían menospreciado el consejo ofrecido ahora corrían en busca de salvación. Sin embargo, la puerta del arca se cerraba, y a medida que las aguas se alzaban, el grito de los perdidos se perdía en el estruendo del diluvio. En el corazón de Noé, la tristeza pesaba por aquellos que no habían escuchado. «Señor, ¿por qué tan pocos recurren a ti?», murmuró mientras miraba a los horizontes que se oscurecían. «Tú has extendido tu mano, y ellos han elegido permanecer en la oscuridad». Pero una luz de esperanza continuaba brillando en él. El propósito de Dios no se desvanece, incluso en los peores momentos. Tras días de tormenta, la creación criaba con un nuevo eco. Aquellas aguas, que parecían solo un instrumento de juicio, también eran un medio para la salvación. En las profundidades del arca, la familia de Noé comenzaba a comprender un diseño y un propósito más grande. No solo eran los sobrevivientes de un diluvio, eran los portadores de una nueva promesa. Con cada día que pasaba en la inmensidad del agua, una fe renovada anidaba en sus corazones. La luz de la esperanza chisporroteaba en medio de la oscuridad, recordándoles que el plan de Dios estaba en marcha. Finalmente, el agua comenzó a ceder, y el silencio aplastante se adueñó del día. Dios habló a Noé: «Sal del arca, tú y tu familia. Llena la tierra, y establece un pacto que perdure por generaciones». Con cada paso que daban en la tierra seca, se sentía la emoción pululante de un nuevo comienzo. Al salir, Noé levantó su mirada al cielo y levantó su altar al Señor, ofreciendo sacrificios y alabanzas. «Dios es fiel a su pacto», exclamó con gozo, y el cielo respondió con un arco iris resplandeciente, como un sello de la promesa de Dios. Nunca más habría tal juicio sobre la tierra. Las lágrimas de agradecimiento llenaron los ojos de Noé mientras esperaba lo que vendría. Pero en su corazón sabía que la humanidad aún enfrentaría luchas. La advertencia de lo que había sido, aún reverberaba en sus mentes. El tiempo pasó y Noé, firme en su fe, comenzó a instruir a sus hijos sobre la importancia de recordar la fidelidad de Dios. «Los Nefilim no han desaparecido», les decía. «Su legado vive en la seducción del corazón. Debemos permanecer alerta.
Con historia tras cerrado el ciclo de la vida, sus hijos comenzaron a poblar la tierra. Su fe y sus acciones fueron lo que les guiaría a retar la oscuridad. Ciertamente, un nuevo pacto estaba ante ellos, un pacto donde la redención y esperanza estaban ligadas en la confianza de un Dios que nunca fallaría. Noé sabía que en las decisiones de su descendencia se encontraban los ecos de la redención y el llamado divino de salvación. Cada uno de ellos debía decidir a quién servir, y así el tejido del futuro se iría formando. Con el paso de los años, las advertencias de Noé resultarían en decisiones cruciales entre generaciones. Los rescates y las caídas, una historia que resonaría a través de los tiempos. Como un símbolo del amor inquebrantable de Dios, el arco iris recordaría a todos el compromiso divino no solo de salvación, sino también de restauración. La promesa de un futuro donde los Nefilim no tendrían poder sobre los corazones de aquellos que creen. El legado de Noé se convertiría en una lección eterna. El verdadero refugio no se encontraba en las paredes del arca, sino en la fe en el Salvador que vendría. Un nuevo amanecer está por llegar, susurró al cerrarse el capítulo de su historia, sintiendo la esperanza palpitante del futuro. Así, la historia de Noé y su familia no terminó, sino que se entrelazó en un vasto panorama de planes eternos y triunfos que aún resonarían a lo largo de la historia de la humanidad. El pacto siempre permanecerá vivo en el corazón de aquellos que buscan refugio y encuentran esperanza en la fe. La grandeza de la redención todavía estaba por revelarse, con historias de milagros que garantizarían que la luz siempre triunfaría sobre la oscuridad, así que este es el momento de demostrar tu devoción. Suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a otros a encontrar esta poderosa verdad. ¿Qué reflexiones te trae el final de esta historia? Comenta abajo tus pensamientos. Y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo la luz de Dios sigue iluminando la oscuridad. No esperes ni un segundo más para actuar. Haz parte de este movimiento de fe,